Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a escuchar a un personaje que nos han recomendado. Por acá tengo un pequeño dato y dice así: Cancerbero fue un rapero, compositor y activista social venezolano. Fue uno de los intérpretes más significativos del rap independiente en su país de origen y en América Latina, señores. La canción que nos recomendaron se llama Maquiavélico. Ya tengo el video, ya tengo aquí la letra. Voy a tratar de verlos a la par y poner atención porque la letra es un tanto larga y vamos a ver el video qué detallitos tiene. Pero bueno, vamos a escucharlo y damos una opinión al respecto. Esto es Cancerbero, señores, con Maquiavélico. Me agrada cómo va empezando. De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar, o por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar, de meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa. De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada. Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que de ti sé tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Por eso casi sé cuándo me estás pensando, por eso creo saber cuándo de mí te olvidas. Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras vidas. El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo. Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío, dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos que cabía acotarme hacían al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella, como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella, como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Escribo solo versos tristes en algún... Sinceramente, si no voy leyendo la letra, no entendería muchas palabras de las que menciona. Es un tanto confuso. Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota, pasan los días y apenas lo notas. La rutina es implacable, el mal humor te arropa y luces como un don nadie con cualquier ropa. Pero te juro que estoy harto. Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto, ya estoy harto. Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír, sí, que me hagan ser feliz. Dejar de mirar gris y en nubes de paz revolcarme, arrancar de raíz todo recuerdo infeliz. Y ahora, si te preguntan, di que estoy pensando en mí. Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cantar, aunque el clima se me ponga gris arriba, mi frente va a estar aunque el tiempo se niegue a esperarme. Yo nadaré contracorriente aún sabiendo que es maquiavélico meditar. Muy bien, me agrada. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella, como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. El porqué llega. Muy bien, algunas palabras, la acentuación es distinta aquí en México. Pero bueno, a lo mejor allá las pronuncian de esa manera. En Venezuela, claro. Que por cierto, saludos a mis camaradas de Venezuela. El hecho es que nos perdimos para siempre. Muy bien. El hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nos perdimos para siempre. El loop de fondo se escucha muy bien porque le fueron metiendo elementos. Se fue desarrollando bien el loop, la canción de fondo. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella, como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella.
Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es lo que va ya repitiendo en esta parte. Que les digo, sinceramente, si no lo voy leyendo, señores, me costaría mucho trabajo entenderlo. Tenía Cancerbero una voz un tanto difícil de entender para mí, o igual es porque nunca lo había escuchado, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema. Pero bueno, por eso encontré la letra y para irla leyendo, porque sí es importante, ya que en el rap muchas veces se hablan de historias, se hablan de temas sociales, pero bueno, esto fue Cancerbero con Maquiavélico, señores, muy bien. Empiezo por la música, me gusta el loop, me gusta cómo se va desarrollando con elementos un tanto básicos, pero que hacen entretenida la canción, hacen que se vaya sintiendo ese cambio, que no todo el tiempo vaya todo igual, no para nada, señor, sí va metiendo ahí cositas, repito, muy básicas, pero es importante, porque cuando algo se repite se hace como tedioso, como que aburrido, en este caso no, Cancerbero pues supo meterle ahí bien de su cosecha. Y bueno, la letra, señores, la letra creo es lo más importante. Leí un poquito de la historia de Cancerbero, creo él sufría de esquizofrenia, si estoy equivocado, aclárenmelo en los comentarios. Entonces, también leí que su muerte fue un tanto trágica. Entonces, bueno, creo que tiene mucho que ver lo que escribía, en parte con la enfermedad que sufría, una enfermedad mental muy fuerte, muy delicada, enfermedades terribles, que, como la esquizofrenia, señores, que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Ha de ser terrible sufrir de esta enfermedad mental. Y bueno, no sé si con base a eso él se suicidó o lo asesinaron, no lo sé, señores, ustedes pueden contarme si conocen más. Pero bueno, siempre habrá muchas versiones, ¿no? La letra, pues creo que de alguna manera habla de vivencias personales, de historias que ocurrieron pues a lo largo de su vida, del tiempo que él estuvo presente en el mundo. Entonces, sí está bastante reflexiva la letra, es de entender qué es lo que dice, por qué lo dice, si es un tema local, si es algo que se refiere a alguien más, pero a mi opinión creo que esa letra va más dirigida a su sentir de lo que él vivía día con día con su enfermedad, y en parte también con lo que vivía con otras personas, puede ser con amigos, una novia, su familia. Hay partecitas, ¿no?, que yo entiendo que habla de eso. Entonces, dice aquí una parte: es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Igual habla de la soledad, como algo de lo que sufren mucho las personas con esquizofrenia es de la soledad, ¿no? Es terrible tener esta enfermedad y estar solo. Finalmente, creo que se basa mucho en los trastornos que tenía para poder escribir esto. Pero, señores, repito, es la primera vez que escucho con atención a Cancerbero. La voz, les digo que me cuesta un poquito de trabajo por lo mismo. No estoy acostumbrado, no escucho mucho rap. Entonces, sí es de que tengo que prestar mucha atención. De escucharlo de primera vez como en esta ocasión, no tengo toda la información que quisiera. No comprendo toda la letra como quisiera, porque les digo, puede que hable de cosas más locales, pero creo que hacía bien su trabajo. Voy a escuchar otras canciones y también voy a ver si tienen permiso, ¿no?, de reutilizarlas, porque luego están muy restringidas y uno no puede tomarlo así como así. Pero esta creo que sí me deja con la curiosidad de conocer más de qué hablaban sus demás letras, cómo se escucha su voz en otras canciones, porque les digo, creo que aquí es un punto importante, la voz, que hay que prestarle mucha atención a quien no esté acostumbrado a escuchar a Cancerbero, ya que tiene una voz, no lo sé, señores, no tan comprensible
a mi parecer, en mi opinión. Pero bueno, ustedes déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones, denle like, compartan este video si les gusta, suscríbanse por favor, me ayuda muchísimo, activen la campanita para que les llegue el aviso de nuevos videos. Vámonos señores y nos vemos a la próxima. Abrazotes hasta Venezuela, los estimo mucho, échenle ganas, la mejor de las vibras amigos. Vámonos.